Bueno, pues buenas noches a todos. Un miércoles más, nos vemos las caras. Este miércoles concretamente contamos con Atanasio, de full o de azul en el foro, al final nunca sé cómo decirlo, y él es miembro de la Junta Directiva y miembro veterano de Afinet. Nos va a hablar de, bueno, su afición filatélica se ha convertido también en profesión y nos va a hablar de la historia postal de Baza, su pueblo, y seguramente que nos lo haga muy ameno. Ata, cuando quieras, comparte tu pantalla y estamos a tu disposición. Bueno, muchas gracias. Gracias a Julián por organizar estas charlas y a las personas que tanto en directo hoy como luego en YouTube van a ver esta charla, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de una colección tan regional y tan local como una ciudad de 10.000 habitantes, las piezas que vamos a ver no van a ser unas piezas de gran interés filatélico, porque no se han quedado muchos restos de cartas sobre todo de esta época, entre 1800 y 1875, pero aún así vamos a ver alguna carta interesante, y además porque mucha gente que nos esté viendo no será muy amante de la historia postal y menos tan local, pues aportaremos algunos datos históricos que quizás hagan la charla todavía mucho más amena, ¿no? Baza es una comarca del norte de la provincia de Granada, que además de Baza como cabeza de partido, cuenta con otras poblaciones como Caniles, Cúllar, Benamorel, Cortes de Baza, Cuevas del Campo, Zújar y Freila. Todavía tenemos una comarca un poco más al norte, que es la comarca de Huéscar, y que posiblemente la evolución de esta colección prefilatélica vaya hacia ahí, en vez de hacia Granada capital, pasando por Guadix. Lo que irá será seguramente hacia la comarca de Huéscar, que está todavía más al norte, ya lindando con la provincia de Albacete, Murcia y Jaén y Almería, porque está muy al norte. Y es una población que en el periodo de que vamos a tratar, de 1800 a 1875, tenía, según los datos que tenemos, alrededor de 10.000 habitantes. 10.000 habitantes no proporcionaban muchas cartas en aquella época, con lo cual lo que nos ha quedado es muy poco, pero aún así nos quedan todavía algunos restos que yo he intentado recopilar durante 15 años. Esta colección, el germen está en Granada capital. En el año 2003 yo me encontraba estudiando en la universidad cuando se celebró la Exposición Mundial de Filatelia en Granada. Yo ya era coleccionista, pero un coleccionista básico, no tenía ningún interés por la historia postal, y paseando por los puestos que tenían los comerciantes, un comerciante que no recuerdo quién fue tuvo la gran idea de llevar una caja de zapatos con fichas clasificadoras en las que había matasellos, sellos de todas las épocas con matasellos de poblaciones granadinas, y muy al fondo de esa caja de zapatos había una ficha con un edifil de 210, un 15 céntimos de 1882, con un fechador tipo puente de Baza. Me llamó la atención, me costó muy poquito en aquel momento, y de qué fue el germen de esto, ¿no? Desde ese momento casi me interesé más por la historia postal de Baza que por el ser un coleccionista de filatelia básico, por así decirlo. Durante 15 años he recopilado casi 250 piezas de este periodo, prefilatélicas, entre 1800 y 1875, que es el periodo que nos trata. Y aunque ya estaba todo prácticamente dicho en los catálogos que conocemos y la bibliografía existente, lo que te dedica es a ajustar un poco más las fechas conocidas y a encontrar alguna pieza que no haya aparecido previamente, ¿no? Cuando nos preguntamos o vemos que empieza en 1800 y por qué no antes, no puede empezar antes porque apenas hay piezas antes de 1800. Catalogadas hay posiblemente 10, 12 piezas anteriores a 1800, y no están catalogadas, pero físicamente puedo decir que he visto 2 o 3, no he visto más anteriores a 1800. La primera marca de Baza, que data de 1734, que además, curiosamente, se trata de la primera marca prefilatélica conocida en la provincia de Granada, porque está datada 5 años antes que la primera marca conocida de la capital.
no quiere decir nada, porque en cualquier momento podrá aparecer, y seguramente lo hará en el futuro, alguna pieza de Granada capital que con fecha anterior a esta de Baza, pero podemos decir que la primera fecha, la primera marca prefilatélica conocida de la provincia de Granada no es de su capital, sino que es de Baza. Es una carta que va de Tíjola, que es una población almeriense que linda con la provincia de Granada, a Astorga, y a su paso por Baza le estampan un lineal, una marca lineal negra escrita Baza. Curiosamente también Tíjola es una zona cercana, y esto parece que el destino siempre juega con nosotros, ¿no? Francisco Gilabert nació muy cerca de Tíjola, en Albáncher. Francisco Gilabert es uno de los mejores coleccionistas españoles y una personalidad muy reconocida a nivel filatélico que perdimos hace relativamente poco, y que nació cerca de esta ciudad de Tíjola, ¿no? De esta población de Tíjola, donde se conoce esta primera marca de Baza, ¿no? Anterior a 1779, cuando se reordenan los territorios postales, perteneció Baza a la demarcación de la Andalucía Alta. No he visto todavía ninguna carta procedente de Baza con la marca de Andalucía Alta. Sí que la he visto después de este año, en 1779, cuando Baza pasa a ser parte de la demarcación de Andalucía Baja. Hay en la colección de Prefilateria Andaluza de Horacio de Pedraza, hay una carta supuestamente procedente de Baza, porque solo es un frontal, no sé hasta qué punto, no he visto físicamente, no sé hasta qué punto podemos realmente tener la certeza que es de Baza o no, pero hay una pieza en esta colección de Horacio de Pedraza de Prefilateria Andaluza, donde aparece una pieza que supuestamente es de Baza, con la marca en negro Andalucía Baja, del siglo XIX y XVIII, como digo, y todos son conjeturas hasta ese periodo, ¿no? Incluso hay una marca que es la número 4, según el catálogo de Prefilatelia, que un tal general Koechlin la da por vista, no está fotografiada, no hay un dibujo, es un lineal que pone Baza en tinta roja, nadie la ha visto. Está catalogada como extremadamente rara, con lo cual realmente las primeras piezas que podemos estudiar, habiendo un corpus grande de piezas y de fechas, es a principios del siglo XIX. Y gracias a 3-4 archivos personales, que ahora veremos quién son estas personas también, para no solo hablar de filatelia, porque también es curioso saber quién son estas personas y su historia, ¿no? Como digo, entonces empezamos a principios del siglo XIX, que sería la marca número 5, según el catálogo de Prefilateria de Tizón y Guinovart. Y como veis, y esta es una marca que no solo la tuvo Baza, sino que la tuvieron la gran cantidad, o si no todas las estafetas granadinas en este momento, todas estaban divididas en 3 líneas, con una granada, el nombre de la ciudad, con el dibujo, el anagrama de una granada, el nombre de la ciudad, y en 2 líneas inferiores Andalucía Baja con V y con X. Aquí en esta colección, esta la monté hace un par de años en la Esfera Andaluz de Granada. Quise un poco cerrar el círculo de la recopilación de piezas y por fin monté una pequeña colección, porque yo siempre pienso que no la monto porque siempre creo que me falta algo, y como me falta algo no la monto, y al final, bueno, un poco por cerrar el círculo y porque era en Granada, pues la monté, ¿no? Monté esta colección. Y esta sería la marca número 5, la primera realmente conocida del siglo XIX. Tenemos una primera carta mandada por un soldado del ejército napoleónico de la Guerra de Independencia. Está escrita en Orce. Orce es una población que pertenece a la comarca de Huescas, pero al sacar el correo por Baza lleva la marca de Baza. Además lleva una marca fronteriza de España por Bayona y 15 céntimos de porte, ¿no? Dentro, si leemos el texto, es un soldado que le cuenta a su padre en París que el general al mando le ha pedido que se quede con él en todo momento para escribir y hacer un diario de todo lo que ocurre mientras están allí en aquella zona, en la zona de Huéscar y Baza.
Y la historia nos cuenta que pocos días después de que se escribiera esta carta hubo una batalla cercana a la población de Zújar, en la que murieron miles de soldados, tanto de uno como de otro bando, ¿no? No sabemos qué pasaría con este soldado concretamente. Además, esta carta tiene la particularidad de que está desinfectada. Podemos ver un corte en el centro de la misma, así que es una carta, para mí, de las mejores que tengo en la colección y me parece genial. Sin embargo, la mejor en cuanto a estampación es la siguiente. Según el catálogo, se conocen no más de 10 cartas con esta marca, y la estampación de esta es genial. Esta carta también tiene su historia. Esta carta estaba en una colección de Historia Postal de España en Argentina, que descubrió un compañero nuestro de Afinet y que finalmente pude hacerme con ella. Y la verdad que la estampación es la mejor que he visto, de las 5 o 6 que he visto, para mí la mejor. Esta sería la marca número 5 según el catálogo. Hay muy poquitas conocidas. Esta marca, como digo, era igual para todas las estafetas que había en la provincia de Granada prácticamente. Cualquier estafeta granadina tenía esta misma marca. Y pasaríamos a la número 6. Bueno, aquí sí es verdad que ya empezamos con una de las marcas que para mí son muy polémicas. Si vemos el catálogo existente, realmente no deja claro qué ocurre a partir de 1812 con las marcas que se utilizan en Baza, y no ocurre con el resto de estafetas que aparecen en el catálogo. Hay que tener en cuenta, si vemos el catálogo, nos dice que en 1812 aparece esta marca, que solo se utiliza en 1812 y que luego se recupera, algo muy extraño, en 1838, del 1838 a 1842. Por curiosidad revisé todo el catálogo de Tizón y Equinovar. No hay ninguna estafeta en el catálogo, quitando a Colonia, solo España, en el que ocurra esto. En ninguna provincia, en ninguna ciudad, en ninguna estafeta de España en época prefilatélica se recupera a posteriori una marca. Por lo tanto, me hizo pensar en su momento que algo no funcionaba en esto. O no estaba bien vista la marca. Era muy raro que ninguna ciudad española recuperara una marca tan tarde y que lo hiciera Baza, ¿no? Y además es que el catálogo nos indica que en 1914 empieza una nueva marca que dura hasta el año 1842, que sería el número 7. Y además nos dice que la marca número 8 se pone en funcionamiento en 1815 hasta 1835. Esto nos indicaría que hay 3 marcas que se utilizan a la vez. Esto no ocurre en ninguna estafeta nacional. Con lo cual, mi duda o mi teoría es que de 1812 a 1815 hay una marca, de 1815 a 1835 hay otra, y de 1835 a 1842, que empieza el Baeza, hay otra. Por algún motivo, posiblemente la mala estampación de las marcas, se creó esta idea de que la marca de 1812 se recuperó en 1838. Vamos a ver ahora, dentro de un momento, vamos a ver cartas de 1838 y 1839, donde voy a marcar una diferencia esencial para mí, que indica que no son la misma marca. Pero en principio, y siguiendo el catálogo existente, esta sería la número 6, que indica que solo se utiliza en 1812, aunque yo la tengo datada también en 1813 y 1814, que eso no aparece en el catálogo. Si vemos esta marca, esta carta está enviada desde Benamorel a Bilbao en 1814, como vemos 2 años después de lo que indica el catálogo, y está enviada a Francisco de Zabálburu. Francisco de Zabálburu es una persona importante de Bilbao, miembro del consistorio bilbaíno en esta época, es decir, era algo así como un concejal o un vocal de la concejalía del Ayuntamiento de Bilbao. Además, era diputado vitalicio por Murcia, algo sorprendente. Un bilbaíno que era diputado vitalicio por Murcia y que tenía posesiones de terreno en la zona norte de la comarca de Baza. Tenía tierras en la zona de Benamorel y Cúllar, es decir, hacia la zona de Albacete, hacia la zona de Huesca.
Este es uno de los archivos más importantes. Tengo decenas de cartas de este archivo que llegan hasta la época ya filatélica, hasta después de la implantación del sello en España. Y gracias a este archivo conocemos muchísimas piezas, ¿no? Genial tener este tipo de archivos. Este hombre acabó viviendo en un palacete en Madrid. Y la última noticia que tengo es que la biblioteca que tiene o que tenía en ese palacete de Madrid todavía hace unos años estaba siendo catalogada. O sea, que el hombre era de gran importancia en aquel momento. Veremos que ahora hay otro bilbaíno que exactamente igual, tiene mucha tierra en la zona de Baza, que también tiene relación con el consistorio bilbaíno, y funcionaban los dos exactamente igual. Desde Bilbao o desde Madrid, donde vivieran, tenían un encargado de las tierras en la zona, en Caniles en este caso uno y en Baza otro, tenían un contable en Granada, y ese correo que se creaba entre el encargado de la tierra en la zona de Baza, el contable en Granada y su vivienda original en Bilbao o en Madrid, no ha generado la mayoría de las cartas de este periodo. Vemos una carta de este mismo. Fijaros que esta supuestamente es de 1838 y debería ser, según el catálogo, la misma marca. Tengo mis dudas de que lo sea. Y ahora veremos después, en la siguiente, cuando lleguemos a la marca número 7, como no es así, ¿no? O como para mí no es así. Lo de los porteos es algo que todavía tengo pendiente. En época en la que el porteo a Bilbao debería ser 12 cuartos, tengo 12, 13, 14, hasta 15 cuartos tasadas cartas. En esta época tenemos constancia de que se añadan cuartos para sufragar las guerras carlistas, de que se añadan el cuarto del cartero y que se añadan cuartos por arreglo de caminos. Habría que examinar atentamente los anales de correos. Es algo que tengo pendiente. Y sí que me consta un arreglo de caminos en Torreperogil, que parece algo que no tenga mucho sentido, pero si nos damos cuenta, hoy todavía tenemos salida a Madrid a través de Torreperogil, desde Baza. Baza, Bozalcón, Quesada, Huesa, y salimos por Torreperogil a Bailén, lo que sería hoy la A4. O sea, todavía hoy existe esa conexión para movernos hacia Madrid a través de Torreperogil, y me consta que por esta época en los anales de correo aparece un arreglo de caminos en Torreperogil. Pero como digo, bailan un poco los porteos entre 12 y 15 cuartos cuando deberían ser siempre 12. Y no me queda muy claro bien por qué, porque no queda claro cuándo es un cuarto del cartero, cuándo es un cuarto para sufragar las guerras carlistas, cuándo es un cuarto por arreglar, por un posible arreglo de caminos, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente marca. Aquí vemos algunas cartas de correo oficial del Real Servicio, con la marca que hemos visto en primer lugar, a principios del siglo XIX. Ambas del mismo archivo, tengo alguna más. Orihuela ha sido utilizado en alguna ocasión por Baza como cárcel. En el momento en el que el número de presos excedía lo que podía tener las cárceles bastetanas, pues había que mover presos, y me consta que incluso hasta en la guerra civil se mandaban presos a Orihuela, ¿no? Con lo cual creo que este archivo que va siempre por el Real Servicio a Orihuela va por ahí, ¿no? Esta sería la marca número 7, que supuestamente es la que el catálogo dice que se recupera o que es distinta a la anterior y que dura hasta 1842. Se parece muy poco al dibujo que aparece en el catálogo, muy poco. Y si os fijáis ahí, para mí hay una diferencia muy clara, que es la ondulación de la Z. Si os fijáis en la línea horizontal superior de la Z, de la marca, esa ondulación que vemos en las dos cartas no está producida por una mala estampación, todo lo contrario, creo que es
el reflejo claro de cómo es esa Z en su parte superior. Y si comparamos con la que supuestamente debería ser igual, no vemos para nada esa ondulación en la Z. Para mí no es la misma marca, aunque el catálogo indica que sí lo es. Que sí lo es. Esta carta que va a Zújar, Zújar es una de las poblaciones de la comarca de Baza, tiene también su historia, es un triángulo, es un poco un busca y captura del viejo oeste, ¿no? Hay alguien que roba unas reses de ganado en una hacienda en el campo. Es denunciado en el juzgado de Baza. Entonces el juzgado de Baza manda una carta a Zújar, esta carta, carta a Zújar, buscando en busca y captura de este señor. Zújar lo manda a Freila con el mismo sentido, porque hace una especie de triángulo en busca de este señor que ha robado las cabras, en este caso. Y el único texto que queda en el interior es del alcalde de Freila, indicando el nombre y apellido de la persona que se busca por el robo de estas reses. Y siguiendo con la historia, este alcalde de Freila que firma esta carta en el interior cuenta la historia que fue asesinado de un tiro de escopeta dentro del ayuntamiento de Freila. Y como curiosidad, bueno, hace pocos años su tataranieto, su bisnieto, fue alcalde de Freila, de la misma población. O sea, es curioso todo estos datos. Pues para mí, como digo, esta ondulación que presenta la Z es indicativo de una marca totalmente distinta. Además, es totalmente distinta al dibujo que aparece en el catálogo de Tizón. Y bueno, a la espera de que aparezcan piezas con una estampación mejor que las que yo tengo, para mí son piezas totalmente distintas. Marcas totalmente distintas, perdón. Y en medio dice el catálogo que está esta marca. Es una marca de 3 líneas, aparentemente se utiliza entre 1815 y 1836. 3 líneas, arriba una G con una A pequeñita y Baza, Andalucía Baja. Esta marca se utiliza durante, como veis, más de 20 años. Después de recopilar decenas de piezas de esta marca, he observado que llega un momento en que la marca se degrada por el uso, acaba teniendo muchas incrustaciones de tinta, se deforma posiblemente el metal con el que se marcaba, y acaba vemos marcas muy defectuosas como esta. Fijaros, por ejemplo, en esta que se ve aquí, es la misma marca, pero la parte de arriba está totalmente deformada. Esta, aunque no pone el año, es una carta de Caniles a Bilbao en noviembre de 1918. Eso solo 3 años después de que empiece a utilizarse esta marca. Como vemos, ya se ha deformado mucho, las letras tienen mucha entintación. Y sorprendentemente, un año después, en el 19, vuelve a aparecer totalmente nítida. Esa marca fue limpiada, fue adecentada seguramente, si no sustituida por una similar. Yo creo que no fue sustituida, pero sí que fue limpiada y adecentada. Como veis, hay muchas cartas del archivo que hemos nombrado anteriormente, de Francisco de Zabálburu. Y, a ver, hemos visto alguna de Francisco de Zabálburu. Aquí. Esta carta va a Liborio de Careaga. Liborio de Careaga es otro bilbaíno, también perteneciente o también con un cargo en el consistorio de Bilbao en ese momento, a la misma vez que Francisco de Zabálburu, y que también tenía una gran cantidad de tierras en la zona de Baza, pero en este caso en dirección a Almería, en la zona de Caniles, Con lo cual, estos dos bilbaínos poseían la mayoría de la tierra de la zona en esta segunda mitad o tercer cuarto, por así decirlo, del siglo XIX, ¿no? Y la gran mayoría del correo que nos ha llegado a nuestras manos pertenecen a estos dos señores y a estos dos archivos personales, ¿no? Después ha aparecido alguno más que ahora veremos.
ya en el año 1842, la marca número 9, conocida porque se hizo general para toda España, es el fechador tipo Baeza. Aunque el catálogo conocido de Prefilatelia de Tizón empieza a datar de 1844, como vemos en esta carta, empezaría casi como todas en 1842. Nuevamente una carta del archivo de Zabálburu. Y aquí vemos una Baeza ya en época filatélica, pero que al no ser franqueada es multada con un real. Es una carta que va de Purchena a Granada y que va, aunque no aparece muy bien ahí, va al marqués de Bacares y conde de la Puebla en Badajoz, la Puebla de, lo diré, no se me ha olvidado. Este marqués de Bacares es una ciudad es una población de Almería, un poco por encima de la población de Serón. Y este marqués allí construyó una herrería y recibía mucho correo de los maestros herreros, del alcalde, de las reparaciones, de la construcción de esta herrería. Y hay mucho correo del marqués de Bacares. Como anécdota, en la convención de Afinet en Manises, con lo difícil que es encontrar este tipo de piezas, el domingo por la mañana que fuimos al mercado de la Lonja en Valencia, pues allí viendo un puesto de un comerciante que tenía filatelia o hiperfilatelia así sin estar catalogada ni nada, encontré 8 cartas de este archivo. 8, con lo que yo en aquel entonces tenía a lo mejor 2 o 3, no tenía más. Pues aparecieron allí 8 que pude comprar sorprendentemente en este mercado de la Lonja de Valencia. Bueno, este es otro de los archivos más importantes que tenemos, de los que más piezas tenemos en Baza, es el correo dirigido al marqués de Bacares. Varias de estas cartas han sido utilizadas en un libro sobre la historia de Bacares que escribió un amigo mío que es de Barcelona, pero que los padres son nacidos en Bacares, sobre la historia de Bacares. Y al ver un blog que yo inicié con Historia Postal de Baza, contactó conmigo para hablar un poco para que le enseñara las cartas y ver el texto, ¿no? Y varios textos de las cartas de este señor aparecen en ese libro. Así que utilizo. Muchas veces decimos que la historia postal es una ciencia paralela de la historia, o auxiliar de la historia, y estoy totalmente de acuerdo en eso. La historia postal es una ciencia auxiliar de la historia y nos ofrece este tipo de cartas, ¿no? Vemos aquí otra igual. Este Baeza ya nuevamente en época filatélica, tasada con un real por no estar franqueada con el sello de 6/4, dirigida también a este marqués de Bacares, ¿no? En este caso en Granada. Más ejemplos de Baeza, en este caso ya sí con franqueo correcto. Joaquín Pareras, que este es otro archivo muy común en esta zona. Joaquín Pareras es un abogado de Almería. Es un abogado de Almería. También conocido. Vemos más ejemplos del fechador Baeza desde Baza. Este tardío ya en el 53, pero aún así sin franquear. Y tasada con un real de Barcelona a la llegada. Y entramos ya en el periodo filatélico. Aquí vemos un Edifil 1 sobre carta con fecha 12 de julio. Yo tengo el matasello araña, en este caso, que es lo importante, llegó a Baza o empezó a utilizarse en Baza, yo creo que la primera quincena o la segunda quincena de marzo. Yo tengo en mi archivo digital una carta que creo que es del 15 de marzo del 50. Debería ser de las primeras veces en las que se utilizó la araña en la ciudad de Baza. Entre en enero, febrero y esa primera quincena de marzo, en la que no estaba el matasello araña en funcionamiento todavía, se conoce que se utilizó como anulador de este Edifil 1, de este primer sello. Se utilizó la A de abono, que yo solo la he visto en sello suelto una vez en una colección que había puesta en una esfilna,
No la he visto nunca ni subastada ni en carta, no la he visto, solo la he visto una vez en una exposición. Se conoce sobre este sello también en estos primeros días, en estos primeros meses de utilización, el Baeza y líneas de tinta. En el foro nuestro foro del Ágora, pues bueno, vimos que una carta había sido subastada 2 veces con una descripción errónea, porque describían el fechador Baeza sobre el sello como de Cádiz cuando era de Baza, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, en estos primeros meses, enero, febrero, seguro, y quizá primera quincena de 1850, de marzo de 1850, se utilizó, que yo sepa, la A de abono y el fechador Baeza, y en alguna ocasión puntual rayas de tinta. No son cartas muy comunes, esta es la más común. Vemos el matasello araña sobre el edificio 6 de 1851, en un sello que es borde de hoja. Y pasamos a la parrilla que se utilizó de forma profusa, como en el resto de España. Vemos ya aquí un fechador tipo 1854 en rojo, como fechador o datador de... Fijaros, aquí todavía está Liborio de Careaga. Hemos visto piezas del archivo de Liborio de Careaga durante prácticamente 30 años, ¿no? Ha sido la importancia de este archivo, de estos dos personajes bilbaínos para la historia postal de Baza. Para mí ha sido muy importante, porque de otro modo no habría podido reconstruir todo esto. Vemos nuevamente la parrilla, en este caso, sobre un 4/4 de 1856. En este caso el fechador es de color azul, lo vemos en rojo, lo vemos en azul. Se utiliza también la parrilla en el 54. El fechador tipo 1854 en color rojo, yo no lo he visto sobre sello, ni lo he visto catalogado sobre sello. Sí sobre carta, sí sobre el frontal de la carta para datarla, pero nunca sobre el sello. Sin embargo, sí que conocemos este fechador tipo 1854, tanto sobre sello en azul como en negro sobre sello. Aquí lo tenemos nuevamente, en este caso en color azul. Aquí tenemos otro de los archivos curiosos. Este es de reciente conocimiento. José María de Ibarra. José María de Ibarra también es vasco, y era un chico que al parecer tenía una vida muy disoluta allí en Bilbao o donde viviera, y su padre, para quitarle un poco de esa mala vida, decide ponerlo al cargo de una de sus empresas en Sevilla. Y lo manda a Sevilla para intentar que el chico no siguiera con sus andares. Pues bien, este José María de Ibarra es uno de los fundadores de lo que conocemos hoy como la Feria de Sevilla. Hubo 3 o 4 personas en Sevilla que pues empezaron con la idea de formar lo que hoy conocemos como la Feria de Sevilla, y este José María de Ibarra es uno de ellos, y todas las cartas que tengo de este José María de Ibarra enviadas a él son facturas de bebidas. Baza era conocida por tener muchísimas bodegas y por ser, al estar en la puerta entre Levante y Andalucía, pues bueno, distribuía muchísima bebida por toda Andalucía, y todas las cartas de este archivo, todas son facturas de bebidas, todas, con lo cual no sé yo si realmente su padre consiguió lo que pretendía. Después de ver el fechador tipo 1854, que como vemos se utiliza en azul, negro y rojo, pero sobre sello solo lo conozco en azul y en negro, nunca en rojo, pasamos al siguiente matasello conocido, que sería el fechador tipo 1857. Se utiliza, yo solo lo he visto sobre carta y sobre sello, solo lo he visto en azul. Si vemos las fechas, no sé si están todas aquí. Por todas las piezas que tengo, sé que se utiliza el matasello tipo 1854 hasta finales de 1858. Con lo cual el fechador tipo 1857 se empezó a utilizar relativamente tarde en Baza. Se empezó a utilizar a finales de 1858, cuando ya llevaba en otras ciudades de España más de un año en funcionamiento.
Esta carta es del 13 de enero del 59. Como veis, está muy bien estampado porque llevaría muy poco tiempo en uso en este momento. Lo vemos sobre la serie de 1856, lo vemos sobre la serie de 1860, la del 62, la del 64, correo oficial y la del 67. Como veis, en cuanto a los filatélicos no tienen gran importancia, no vemos certificados, no vemos... la única carta sí que tiene algo especial podría ser esta, que es un doble porte por el peso. La familia Grisolía es una de las familias más conocidas, o fue una familia muy conocida en su momento. Esta carta, si leemos el texto, es una especie de currículum vitae, en la cual este Luis Grisolía ofrecía sus servicios a un contable de Granada capital, que sabía que estaba buscando a alguien para trabajar, ¿no? Y le cuenta todo. Una especie de currículum de la época. Aquí vemos alguna pieza suelta. Como vemos, sí que se utilizó el fechador, si os dais cuenta, de color azul sobre sello. Fijaros que es de noviembre del 58. Aquí tenemos incluso hasta el 17 de diciembre del 58. Y hemos visto que el fechador de esta carta es de enero del 59. O sea que cuando evidentemente ya prácticamente estaba todo dicho sobre estas marcas, porque son muy simples, cuando uno empieza a recopilar piezas, lo primero que hace es ajustar fechas, ¿no? Y se da cuenta de cuándo deja de utilizarse un fechador y empieza a utilizarse otro. Esta carta con el fechador tipo 1857 es de enero del 59 y tenemos aquí un sello suelto con el fechador un mes antes. O sea que posiblemente el fechador tipo 1857 empezaría a utilizarse a principios de enero del 59. Como digo, cuando ya llevaba este matasello utilizándose prácticamente 2 años en otras tarjetas nacionales. Un sello suelto, un bloque. Y luego, la siguiente marca que se conoce es la marca que nuestro compañero Julio Peña describió como el fechador de tipo 1871, que él no conocía en todas estas fechas granadinas, pero que este matasello de tipo 1871, según la catalogación de Julio Peña, en su baile de los matasellos, se utilizó en muchísimas poblaciones granadinas. Yo la conozco en el norte de Granada, seguro, Guadix, Baza y Huáscar, pero creo que Almuñécar, Seguro, Motril y muchas más de la zona, de la provincia, utilizaron este fechador tipo 1871. Aquí, cuando empiezan a utilizarse los enteros postales, dejo de encontrar cartas de esta época para encontrar únicamente estos enteros postales. De hecho, la colección llega hasta 1875, porque cuando la monté era lo que se pedía para la Fira Andaluz, no podía ir más allá, pero es que más allá hay un abismo. No encuentro piezas, no encuentro cartas de Pelón, no encuentro cartas de Baker, de Cadete, no encuentro cartas de las series de 1876, de 1889, no encuentro, o yo no he visto, ¿no? Aquí hay como un vacío en el que ya, hasta que no llegamos a los años 20 o los años 30, Guerra Civil, no he podido encontrar grandes cantidades de piezas para seguir estudiando, ¿no? Las marcas de abono, que las encontramos en rojo y en negro. La negra, como he dicho antes, se conoce sobre sello. Yo solo la he visto una vez en una colección, no la he visto nunca sobre carta y nunca la he visto subastada ni vendida. Como curiosidad, esta carta que va a Orce, el encargado de la oficina de correos de Baza escribe al encargado de la oficina de correos de Orce indicándole que por favor al día siguiente traiga paja en el carruaje, que no hay paja para los caballos en Baza y que quiere llevar a su mujer y a su niño a Granada en el carruaje cuando lleven el correo, ¿no? Porque aprovechando todas las circunstancias, en este caso,
para viajar a Granada de forma gratuita en la diligencia del correo. Muy curioso. Y la marca de franquicia, que estas sí son las cartas, para mí son las más importantes en cuanto a dificultad de encontrar y en cuanto a nivel, ¿no? Esta carta es una carta de franqueo previo, va a Granada en 1816. Prácticamente es pieza única, una y otra. Son 2 líneas, baza franca, tiene el aspa cruzada para indicar que no que es certificado, sino que el pago es previo, el franqueo está pagado por adelantado. Tenemos esta, que esta es pieza no catalogada. Esta pieza estuvo, la tuvo a la venta mucho tiempo este comerciante malagueño que vive en Inglaterra, Antonio Torres. Pasó desapercibida, o la gente no creía, o los coleccionistas no creyeron que fuera auténtica, o pasó desapercibida. El caso es que después de mucho tiempo yo pude comprarla y es auténtica, está escrita en baza y esta está escrita por un soldado de los 100.000 hijos de San Luis a su paso por Baza. Y es muy curiosa porque el texto empieza diciendo ma petite concubine, es decir, es una carta de amor. Y a su vez después empieza a dar datos del ejército español, que si en Baza pensaban que había alrededor de 800 soldados del ejército español. Entonces es una carta que mezcla muchos datos. Es una carta de amor y una carta de militar. Curiosamente no está firmada. La carta va dirigida a una vizcondesa francesa. Al no estar firmada, es muy raro no encontrar cartas firmadas de esta época. ¿Por qué no firmaría este hombre esta carta? A mí me lleva a pensar que es que era el amante de la vizcondesa, sinceramente, y por eso no quería que supieran que había firmado la carta. Curiosamente, pocos años después de comprar yo esta carta, salió una carta escrita por la misma persona, también sin firmar, que subastó Soler y Llach, ya en Granada capital. Es decir, pocos días después de que se escribiera esta carta en Baza, el ejército francés ya estaba en Granada capital y este hombre volvió a escribir una carta a esta misma vizcondesa y tampoco la firmó. Pedí que si podían mandarme el texto por curiosidad, ¿no? Por saber si la había firmado o no, porque yo tenía la carta sin firmar y esta carta tampoco estaba firmada. Así que sigo pensando que este señor, el que fuera, porque además tenía que ser alguien importante dentro del ejército, porque esa forma de escribir no es normal. Es decir, eso es un texto, si veis la letra, si veis el texto, tiene que ser de alto rango. Y sigo pensando que es el amante de la vizcondesa y no firmaba las cartas para que no lo pillaran, ¿no? Tengo que decir que hemos visto cartas del ejército francés de la guerra anterior de independencia utilizando la marca del correo de Baza. Se conoce porque lo pregunté en el Ágora y me contestaron muy amablemente tanto Rafael como otro compañero, como lo diré, José Pedro, efectivamente. Y me contestaron que sí, que se conocen y además están catalogadas marcas del ejército francés, no marcas de baza utilizadas por el ejército francés, sino marcas propias del ejército francés, concretamente la número 4, el Armée d'Espagne número 4, se utilizan en 1810 y en 1811 en Baza y en Caniles. Eso está documentado y catalogado. Hay que decir que una de las cartas que van del encargado de la tierra de Liborio de Careaga, le manda una carta a Liborio de Careaga indicándole y pidiéndole disculpas por no haber mandado carta con anterioridad debido a que había sido obligado a hospedar en su casa a soldados del ejército francés y a darle de comer. Y entonces, durante ese tiempo en el que fueron obligados a dar cobijo al ejército francés en Caniles, en la población de Caniles, no pudieron ejercer sus labores habituales y dejó de mandarles cartas y una vez que pudo, le mandó una carta pidiéndole perdón por no haber contactado antes y explicando por qué fue, porque fue obligado a dar cobijo y manutención
a los soldados del ejército francés de la guerra de independencia. Y esta es la tercera marca de franqueo, la que se utilizó de franqueo previo, que se utilizó a nivel nacional en todas las estafetas. Muchos conoceréis esta carta porque perteneció a la colección de baezas de nuestro compañero Manuel Benavente Gurián y bueno, pues en este caso he sido yo el que he podido obtener esta carta y ahora pues pertenece a esta colección, ¿no? Nuevamente del Servicio Nacional, en las aspas de cruz para indicar que tiene ya el franqueo previo. Y correo recibido, bueno, aquí vemos una carta que va dirigida, en este caso es Francisco de Zagolburu, o sea, perdón, Liborio de Careagar, que le escribe a su lacayo en Caniles y bueno, pues aquí va dirigida a José Francisco Martínez por baza a la ciudad de Caniles, a la población de Caniles, y al dorso lleva la marca de tránsito, ¿no? De Baza, que son 7 kilómetros lo que hay de una población a otra. Su paso por Baza pues es... Dame un poquito el audio. Pues nada, esto es lo que he ido recopilando, los datos que he ido recopilando en estos años. Esto es lo único que tengo montado. Como digo, a partir de aquí hay un vacío, no encuentro piezas hasta bien entrado el siglo XX. Luego sí que la parte de guerra civil está bastante bien representada y lo que sería mi archivo de piezas iría hasta la finalización del tren postal. El tren fue retirado de servicio en Baza en 1985. Yo creo que la última marca que tengo de tren postal es de 1982. Tengo alguna curiosidad posterior, pero bueno, montado tengo esto, que lo monté para el Fil Andaluz de Granada. Y bueno, pues supongo que la pasión que le pongo yo por ser mi ciudad de nacimiento es la que tienen otros coleccionistas por su colección y pues esa pasión que yo pongo pues es debido a eso, ¿no? Cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, pues y si os puedo ayudar en algo. Bueno, Atanasio, muchas gracias. No solamente ha sido una exposición filatélica, sino una exposición histórica y cargada de curiosidades. Y en concreto con una curiosidad, y para que los oyentes lo sepan, al principio se ha nombrado Huéscar, que está muy cerca del límite de la provincia de Albacete. Y si a algunos apetece visitar Huesca, hay concretamente las 2 manchas más grandes de secuoyas americanas. Las trajo un indiano en 1780 y tantos y son 2 manchas, en una quedan 40 y tantos árboles y en otra quedan 18 árboles. Son espectaculares, merece la pena. No nos vamos a ir a Estados Unidos a hacer compañía a Jaume, pero en Huéscar también tenemos secuoyas, como anécdota. Y Pedro hablando... es el que está más cerca de las secuoyas. ¿Eh? Pedro es el que está más cerca de las secuoyas. Bueno, y otra cosa que iba a comentar. Has dicho antes que las salidas del correo por Torre Perojil, me parece que has comentado. Creo, y en algún sitio he leído, y no sé si tú sabrás algo de ello, Nerpio, Pedro Andrés, que a partir de 1850 tenían la comunicación por Caravaca, hasta 1850 tenían la salida por Huéscar hacia Granada y era la canalización natural de la correspondencia de esas 2 poblaciones de Albacete. ¿Tú eso lo tienes o has oído algo? Tú sabes mucho más de esa zona que yo en cuanto al correo. Me da la impresión, y por lo que conozco, que dependiendo de dónde fuera destinado el correo, iban por Yeste o bajaban a Huéscar. Me da la impresión, pero no lo desconozco, ¿no? Yo creo que mucho correo de Nerpio, Pedro Andrés, dependiendo de dónde fueran, o lo llevaban directamente a Caravaca por el Sabinar, o lo subían a Yeste si iba a Madrid, o si iba a Andalucía a lo mejor lo bajaban a Huéscar, pero no lo sé, no tengo, además marcas conocidas, creo que solo hay de Yeste en época prefilatélica. No. No sé si de Nerpio no creo que haya. No creo que haya ni de Nerpio ni de Yeste. La más que hay es Alcaraz, y yo creo que un poco despista el hecho de que las salidas por Granada
La marca supongo que la tendrían que poner o bien en Baza o en algún sitio No tengo, intermedio. yo tengo recopilado todas las poblaciones que llevan la marca de Baza al pasar por Baza y tengo desde por la zona de Almería, como hemos visto, tenemos Bacares, incluso Purchena, que está incluso más lejos que Bacares. Que posiblemente por el destino de la carta era más sencillo pasarla por Baza que llevarla a Almería capital. Y esa zona del sur de Albacete, que lo importante es no decir a nadie lo bonito que es Nerpio, que eso es que se quede entre tú y yo, Julián, que lo conocemos. Creo que dependería mucho de dónde fuera destinada la carta. Pues yo creo que alguna iría por Yeste, otra bajaría a Huesca y otra a Caravaca por el Sabinar. Pero no he visto piezas suficientes como para poder. Ya. Bueno, pues muchas gracias decirlo. por tu respuesta. ¿Alguna cosilla? Genial. Pues ya que estamos, una pregunta, Atanasio. He visto que has enseñado una carta de 1854, creo que era, que llevaba el sello del escudo, que llevaba una marca comercial de comisión de suscripciones. ¿Sabes algo de qué era eso de la comisión de suscripciones? No sé si te enseña alguna vez una carta que tengo yo de Baza también, que lleva esa marca. ¿Sí? Pues no lo sé. Supongo que sería alguna oficina administrativa de algún tipo. Tendría que ser oficial o semioficial. Realmente no sé a qué se dedicaba esa marca. Sí que la he visto en más cartas de Baza, pero no tengo el conocimiento de a qué se dedicaba esa oficina. Evidentemente era administración oficial, porque utilizaba correo oficial del Servicio Nacional. En todas pone Servicio Nacional. Supongo que te referirás a la de abono. Vamos a verla. No sé, era una carta Madrid. Creo que llevaba el sello del escudo. Llevaba el sello del escudo de 4. No, era antes. Llevaba el sello del escudo de 4 cuartos. Del escudo de 4. Ah, vale. 1854. Esta. Comisión de suscripciones. Esa. Vale. Sí. No, desconozco. De hecho, la única carta que conozco de los primeros meses de 1850 que yo tengo en mi archivo digital antes del uso de la araña, va a matar sellada, que es la que he dicho que fue subastada 2 veces mal descrita porque ponía que la baeza que había sobre el sello era de Cádiz cuando era de Baza, lleva el mismo tampón de comisión de suscripciones. No tengo ni idea de qué era esta oficina en este momento, no lo sé. Y hay cartas, he visto más de una, además con números dentro. Sí. Pero no. Esta que dices debe ser la que tengo yo. Con el ¿Bien? 1, con el baeza y las líneas de tinta. Efectivamente. Esa carta es la única que yo he visto anterior al uso de la araña. No sabía que la tenías tú. Esa carta fue subastada 2 veces. En la descripción ponía que la baeza sobre el sello era de Cádiz. Cuando No, evidentemente no lo es, ¿no? Supongo que alguien lo copiaría malamente. Bueno, pues no me importaría, Jaume, adoptar esa carta en cualquier momento. Bueno, si no tienes la imagen a buena calidad, te la mando bien. Muchas gracias, Jaume. Yo quería también hacerte llamar la atención de ese porte doble de 50 milésimas, de 100 milésimas, que es un TTBH fabricado. ¿Está en TTBH? No creo, ¿sí? No sí, pero fabricado. Son 2 sellos sí, sueltos, uno del derecho y otro del revés. Simple casualidad, supongo. Bueno, si está aquí. Ahí está, y me ha llamado especialmente la atención. Bueno, evidentemente son 2 sellos sueltos y... Sí, no, claro, evidentemente, eso digo. Me imagino que, no sé, llevaría la carta con un solo sello, la pesarían, y le pondrían el peso, le pondrían el otro sí, al pero, revés. Pero que es curiosa, que es bonita y es una carta muy interesante. Y luego quería hacerte otra consulta. ¿En algún momento se llegan a montar el uso del fechador tipo 1 y tipo 2? No, yo no lo he visto. ¿Con el uso tan tardío y el uso tan del tipo 2? Sí, como ocurrió, por ejemplo, en Calella y en alguna otra población, o en Cartagena, o aquí en Albacete también ocurrió y eso. No lo he visto en ninguna. Ninguna de las cartas que tengo lo he visto. No. Bueno, pues por mí, si no tenéis ninguna pregunta.
Bueno, yo quería, bueno, Atanasio, muchas gracias por la conferencia, ha estado muy bien, aunque ha habido un momento que me he afrontado. Y no, quería decirte sobre lo de los porteos. José Antonio Raiz tiene, bueno, tiene estudiados bien los periodos esos de guerras y los sobreportes. Ahí, yo creo que ahí lo vas a ver bien claro. Entonces, todo el periodo ese de las guerras carlistas está bien estudiado y ahí seguro que lo sacas. Bueno, me parece que es el Pero es que segundo tomo. es algo que está pendiente. No he tenido tiempo de meterme en eso. Pero sí, Es evidentemente. el primer tomo de Difil. Vale, Ahí, gracias. ahí lo tienes. Bueno, Los vale. sobreportes en el País Vasco. Ah, bueno, Sí. y este Jesús García también ha dicho que él también tiene alguna carta en el chat. Mirar el chat. Enhorabuena. Dice, solamente comentarte que en Navarra hay varios casos de marcas de origen que pasan de una población a otra. Entonces, puede ser, puede ser. Y en otras demarcaciones también pasa. O sea, Sí, pero son la misma marca que se utiliza en una población distinta. Lo que indica el catálogo de prefilatelia actual es que una marca que se utiliza en Baza en una época se deja de utilizar y se recupera 25 o 30 años después. Eso sí que solo pasa, según el catálogo, solo pasaría en Baza, ¿no? Por lo cual me lleva a pensar a que realmente lo que no se han encontrado son piezas en las que la marca esté lo suficientemente bien estampada como para diferenciarlas. Y como hemos visto, para mí, esa zona ondulada que hay en la Z, en la marca, digamos, más al presente, 1838-1940, hace que sea una marca totalmente diferente a la que se utiliza en 1812. Como te digo, son sí, marcas que no están muy bien estampadas, así que no podemos. Pero es igual, tienes que guiarte por las medidas. Guíate por las medidas porque muchas veces te dicen, no solo por... Y las diferencias entre las letras, y yo creo que eso es principal Sí, también. en ello estoy. Lo que hay. Pero ya te digo, no se estampan muy bien y es muy complicado medir cuando no están bien estampadas. Gracias. Os comunico antes de que se me olvide, porque tengo la cabeza que no sirve ni para ser. El miércoles que viene no va a haber conferencia, será el jueves, porque el conferenciante va a ser Ray, no podía hacerlo el miércoles y bueno, pues hemos decidido cambiarlo. Va a ser una conferencia muy interesante, nos va a hablar del arsénico y su relación con cierto tema filatélico. Será cortita, pero Ray tiene mucha experiencia y la va a hacer muy amena. Así que os esperamos el jueves. Lo vamos a comunicar por activa y por pasiva. Lo diremos las veces que haga falta, pero va a ser el jueves. Queda claro. Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Dime, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Atanasio, gracias por la excelente explicación acerca de tu lugar natal, desde el punto de vista filatélico. Gracias a ti. Tengo un par de preguntas que he estado intentando, las he estado aquí anotando, evidentemente. Es una de las primeras imágenes que ha sacado con 22 cuartos de tarifa prefilatélica. ¿Esa tarifa qué representa en peso, por favor? Posiblemente es mucho peso. No sabría ahora mismo, no tengo la tabla en mente como para decirte cuánto peso podría, pero evidentemente es un peso alto. Posiblemente sería el peso no solo de esa carta, sino de más cartas que fueran adheridas a ella. Es decir, una plica con más de una carta, porque estamos hablando de cartas judiciales. Es decir, seguramente el juzgado de Baza mandaría varias cartas juntas al juzgado de Zújar ese día y todo el peso de todas esas cartas estuviera en esa primera. Y por eso aparece 22 cuartos. Tenemos que tener en cuenta que de Baza a Zújar hay 15 kilómetros, con lo cual la tarifa sería la mínima en ese caso, ¿no? 22 cuartos es grande. Si pensamos que, por ejemplo, una de peso normal a Bilbao en esa época son 12, imagínate 22 a una población que está a 15 kilómetros, ¿no? Posiblemente sería porque el peso, el porte no sería solo para esa carta, sino para muchas más cartas que irían junto con esa. Me imagino, ¿eh? Efectivamente es un porteo demasiado alto para... También hay que decir que no está completa y también hay que decir que está reenviada de Baza a Zújar y de Zújar a Freila. No sabemos qué parte de la carta nos falta. A lo mejor era mucho más grande y con mucho más texto y pesaba mucho más, pero aún así me sigue pareciendo un porteo demasiado grande como para una carta. Posiblemente fuera el peso de muchas más cartas que fueran junto con ella, ¿no? De acuerdo, entonces, ¿el peso tú crees que fue medido en adarmes o en...? Pues serían onzas, ¿no? En aquella época, me imagino.
¿Perdón? ¿En onzas? Serían onzas, me imagino, en aquella época. ¿De qué fecha es el documento? O sea, es de oficial? es de 1839, me parece. De acuerdo. Yo tengo una buena colección que te invito, bueno, no solamente a ti, a todo el mundo, a que la podáis ver. Está en la página web del señor Nigel, que supongo que lo conoceréis, especializado en Filipinas. Es con respecto a documentos prefilatélicos con la RS, Real Servicio, y el SN, Servicio Nacional, que creo que es que coincide con la imagen que tú tenías ahí. Algunas Sí. son prepagadas, otras no son también prepagadas. Estabas mencionando también con lo de las rayas cruzadas, basando mis estudios que ya llevo realizados en la isla de Cuba colonial, y basándome también con lo que me ha enseñado el doctor Yamil, las dos rayas cruzadas indica certificado. Prepagado y certificado. ¿Me equivoco, Atanasio? No soy un gran experto en esto, pero creo que deberíamos distinguir el certificado como lo conocemos actualmente con lo que hablamos de certificado de esa época. Para mí la ASPA es franqueo previo. Franqueo previo no tiene por qué ser certificado como lo entendemos hoy en día. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, las cartas que iban a Francia, por obligación debían llevar el franqueo previo. Y no era una elección del que enviaba la carta el franquear previamente o no esa carta. Por obligación, al no tener un convenio con Francia, tenían que ir con el franqueo previo hasta la frontera. Con lo cual creo que el sentido que tenemos hoy de certificado no es el sentido de certificado que le tenemos que dar a esas cartas que es un franqueo previo. Simplemente por obligación o por decisión personal, el remitente decide pagar previamente el franqueo de esa carta, cuando no era lo normal. Lo normal era que fuera el destinatario el que pagara el franqueo de la misma, ¿no? Pero como te digo, mi opinión, y sin ser un gran experto, es que debemos diferenciar el sentido que tenemos hoy en día de certificación de una carta con el que hablamos de esta época, ¿no? Muy bien, muy bien. La carta que tienes del 6/4 de 1850, evidentemente Jaume sabe muy bien el por qué te hago la pregunta. También soy amante con respecto al 6/4. ¿Podrías ponerla otra vez, por favor, Atanasio? Sí, claro. ¿Esta? 1850, 6/4, sello negro, primer sello en servicio. ¿La puedes ver? Esta. Muy bien, fantástico. No me había dado cuenta la escritura debajo del sello, que es de la plancha 2, posición 10. No me había captado de ello. Sí. ¿Habías dicho algo con respecto que era borde de hoja? No, este es del 51. Del 51, de acuerdo, del 51. Muy interesante, muy interesante. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. No, mi última pregunta, y sí, claro. Atanasio, me parece que es tu primera tarjeta postal. Sí, yo pienso lo mismo. Bueno, a mí me encanta hacer mucho el planchaje. Si lo quieres saber, no me ha dado tiempo a verlo, evidentemente, pero hay un pequeño detalle. Si está. Tenemos esta y esta. Mira, esta misma. ¿Ves la D? No, era la anterior. Bueno, es un pequeño dato que quería darte para localizarla ahí. Esta. Para los amantes del plancheo de tarjetas, importante la rayita de izquierda vertical, y también ahora mismo yo veo aquí la D, hay un corte en la parte superior para aquella persona que esté interesada en el plancheo de tarjetas. No lo hago en España, lo hago en la colonia de Cuba. Bien, y te digo, Atanasio, que tengo un montón de sellos del 6, el famoso sello amarillo. Si encuentro algo de baza, ya sabes que van a ser tuyas. Muy bien, muchas gracias, Pedro, te lo agradezco enormemente. Nada, un saludo a todos. Gracias. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, en cuanto, Pedro, referente a lo que has dicho de las aspas cruzadas en las cartas prefilatélicas en España, efectivamente es lo que pienso, que es lo que dice Atanasio, que es el porte pagado. Los certificados lo que llevaban era en las esquinas varias rayas cruzadas. Te voy a enseñar un certificado que tengo yo por aquí. Espérate que lo vea.
Nos estamos a lo mejor extendiendo mucho, pero bueno, a ver, que comparto la pantalla. Comparto la pantalla. Compartir pantalla. Lo que pasa es que tengo aquí abierto 70.000 cosas. Compartir pantalla. Compartir. ¿La veis? Sí, claro. Esto es un resguardo de certificado habitual y prácticamente todos los certificados que yo conozco en España llevan este tipo de marquitas en los laterales, que son unas marcas cruzadas. La marca cruzada en medio quiere decir, si no me equivoco, espera que lo veamos, es lo que dice Atanasio, que es, mira, por ejemplo esta, franqueado Tarancón. Pues esta pieza es una pieza que dice, pagó en San Clemente, es de Tarazona de la Mancha bueno, no sé exactamente a dónde va ahora mismo. Pero pone franqueado, está porteado con 12 cuartos y lleva las marcas cruzadas porque está franqueado, porque está pagado en San Clemente. O sea, sí, pero además, no sé si está Rafael hoy con nosotros, pero creo que es que era obligado que fuera así en esas cartas a Francia. Es decir, no era elección. Las aspas son franqueo pagado y los certificados son, como te digo, en las 4 esquinas unas Julián, líneas cruzadas. en este caso, la carta tuya, el 12 que lleva en el frontal no son los 12 cuartos. Esos son 12 céntimos de franco. 12 décimas. 12 décimas. ¿eh? Ahí Entonces, es el porte para Francia, porque la carta es a Francia. Desde Bueno, la ya me frontera comentaste, hasta no le he tocado. Choyé, que es donde va la carta. Muy bien. O sea, los 12 cuartos se pagan en la oficina de Tarancón. Bueno, Mira, chicos, perdona, míralo por detrás. Esto se Perdona. está alargando. Julián. Si no tenéis inconveniente, lo que veáis. Julián, que yo lo que te quería decir con las marcas, con las cartas que van con el franqueado hasta la frontera a Francia, por detrás, en la solapa, te dice los cuartos que ha pagado. Sí, lo ha enseñado. Sí, te dice los cuartos que ha pagado, que puede ser 12, 16, pagó en por San detrás. Clemente. Por detrás. Y por delante ya el porteo que se le da en Francia también en función. Concretamente, la que yo he mostrado de la última de franqueo previo que va a Francia, lleva 25 décimas de franco escrito por detrás. Sí. ¿Estabas enseñando, Jaume? A ver. Hablando de la marca del ASPA, para indicar el franqueo prepagado, esta es una carta que tengo yo, que es con el número 1, no sé si la veis. Sí. Que la pusieron también el ASPA, es de septiembre de 1850. Y no es certificada, es el ASPA cruzada, pero bueno, es el remanente, digamos, de lo que solían hacer cuando era la época prefilatélica, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Atanasio, ha sido interesantísimo. Hemos visto lo que da de sí la historia postal de una localidad pequeña. Y bueno, pues agradeceros a todos vuestra asistencia. La próxima semana estará subida la conferencia al YouTube y esperaros el jueves que viene, que Raimundo nos amenizará con otra conferencia sobre el arsénico y relación con algún tipo de matasello. No sé exactamente lo que es, pero nos va a sorprender. Pues muchas gracias a todos y buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.